Bueno, en este caso se trata de otra cosa, no es... Las efemérides es una charla técnica, baja científica. A ver, yo no soy físico, ya ha comentado José Manuel que yo soy ingeniero, ¿no? Pero bueno, siempre tiene uno la posibilidad de aprender la vida y de aprender cosas nuevas. Y por tanto, este es un tema que siempre me ha apasionado, el tema de la cosmología y en concreto la evolución de de cómo evolucionan las estructuras en el universo y qué es lo que cambia, cómo cambia y por qué cambian las cosas, ¿no? Bien, habla aquí de la entropía, o pone en el título entropía, que esto es un concepto que se imparte en las carreras de ingeniería, en el primer curso en física. ¿Vale? Es un concepto muy mal explicado, muy mal divulgado, muy poco entendido y bastante ignorado, la verdad. ¿Vale? Y odiado incluso por los estudiantes. Los estudiantes, como no entendían lo que era la entropía, normalmente la gente odiaba el tema de termodinámica. Así de claro, vamos, los estudiantes odiábamos ese tema porque es que es una cosa bastante absurda, vamos a decirlo claramente. O sea, a mí me dio mala impresión cuando me explicaron la entropía, vamos, ya lo cuento yo así, ¿no? Pero hay una interpretación de la entropía que me parece la acertada y que además es muy sencilla de entender y que por lo menos, ¿vale? Te moldea la cabeza para que sepas en qué se puede convertir eso y qué significa eso, ¿no? Vamos a ir poco a poco, vamos a ir avanzando, ¿vale? En lo que quiero contaros hoy, ¿no? ¿Vale? Un par de conceptos clave, un par de cosas interesantes y si se os queda algo, pues mejor, ¿vale? A ver, astronomía. Cuando alguien dice la palabra astronomía, aún se escucha, cuidado, ¿vale? Que los periodistas alguna vez dicen astrología y yo me enfado, yo me cojo un enfado. ¿Astrología de qué? ¿Qué pasa? ¿Me va a dar un horóscopo? Te falta echarme las cartas del tarot, vamos. De verdad que, vamos, ¿no? Y todavía lo escucho en las radios, ¿no? La astrología, ha habido un astrólogo que ha dicho... ¿Qué estás hablando? Es astronomía, no tiene nada que ver, ¿eh? ¿Vale? Astronomía es una cosa, entre comillas, seria, vamos a decirlo así, somos todos muy serios, ¿verdad? ¿Vale? Pero es una ciencia, tiene visos de ciencia y objetividad. La astrología es otra cosa, es un cachondeo para mí, en mi humilde opinión, vamos a decirlo así, ¿vale? Entonces, si alguien que con un poquito de conocimiento le habla de astronomía, la gente dice claramente un telescopio, ¿vale? Y se asocia la astronomía a un telescopio simplemente porque es un instrumento que permite ver más lejos que el ojo desnudo. Y llegamos a ver, pues, un planeta, la superficie lunar, etcétera. Y es cierto, la astronomía consiste en eso, en parte, digo, ¿no? ¿Vale? Todavía recuerdo la primera vez que miré por el telescopio a Saturno. Esto es impactante. No sé si lo habéis hecho alguna vez. Hacerlo. Yo la primera vez que lo hice, era más joven que ahora, ¿de acuerdo? Y veía las cosas a lo mejor de otra forma. Pero cuando uno ve por primera vez los anillos de Saturno, dice, es verdad, no me están engañando. Dice, no, sí, Saturno tiene anillos, sí, bueno, ya, claro. Pero tú lo has visto. Y cuando lo has visto ya cambia un poquito el concepto que tienes de la ciencia. El hecho de que tú puedas comprobar algo que te han contado por ti mismo, ¿vale? Indica algo interesante que permite la ciencia y no permite casi nada más. ¿Vale? Y es lo que me atrae, el poder comprobar ciertas cosas. No se puede comprobar todo, no tenemos los instrumentos, nadie tiene un telescopio tan grande como el que está en Calar Alto o el James Webb que está dando vueltas lejos de la Tierra haciendo fotos. No tenemos ese instrumento, pero podemos hacer algo, ¿vale? Para poder convencernos de que no nos están engañando, ¿vale? Y eso es muy importante, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Pero vamos, eso es lo que yo vi, cuando yo no vi nada más, un manchurrón con un par de cosas ahí que parecen anillos. Pero ya era bastante, ya no es lo mismo que mirar cualquier otra cosa en el telescopio, ¿vale? Tipo de telescopios tenemos los refractores, los reflectores, el Emmett Cassegrain, que ya es una combinación de lentes y espejos mucho mejor, que llega más lejos, permite amplificar más la visión, ¿de acuerdo? Cuando nos damos cuenta de que la atmósfera está dando morcilla y que con la atmósfera no hay forma de ver nada bien, ¿vale? ¿Qué hacemos? Mandamos telescopio y lo ponemos en órbita. Y tenemos al Hubble dando vueltas todavía y dando muchas imágenes espectaculares, ¿no? Nos cansamos del Hubble y ¿qué decimos? Pues vamos a mandar otro más gordo todavía, más lejos aún, ¿vale? Que es el James Webb, ¿de acuerdo? Este es un buen telescopio, este es un telescopio, pero bueno, ¿vale? He hecho un pequeño experimento aquí para que veáis lo que amplifica esto. Un momentito. Esta constelación que veis aquí es muy famosa. Esta todo el mundo la conoce, es Orión, ¿vale? Se ve sobre todo en invierno, ¿vale? Y tiene aquí, ¿vale? 3 estrellas que forman lo que es el cinturón de Orión. Allá, ¿vale? Aquí un hombre de Orión, otro hombro de Orión, los pies de Orión, entiendo yo que son los pies. Este es el cinturón de Orión y esta es la espada de Orión. No está mal. Como constelación es una de las que mejor justifica un poco los nombres que se le han puesto. Bien. Cerca de esta estrella que hay aquí, ¿vale? Esta es la nebulosa Orión, que es bastante famosa, ahora la pondré, ¿vale? Cerca de aquí hay una estructura, una nebulosa muy peculiar que se llama la nebulosa de la cabeza de caballo. Todo el mundo la conoce, que tiene un poquito de hobby. La ha visto alguna vez.
¿vale? O ha hecho fotos de ella, o ha visto fotos en internet, etcétera, ¿no? ¿Vale? Y se llama así porque parece una cabeza de caballo, vaya. No es muy original el nombre, porque es que parece una cabeza de caballo. Ahora la vamos a ver, ¿no? Esta fue mi primera foto de la nebulosa de Orión. Me centré en ella más que nada, pero quiero que miremos, este es el cinturón de Orión, estas son las 3 estrellas, y aquí, al lado de la nebulosa de la llama, que es el estado de la flama, ¿vale? El Flame Nebula, ahí está, no se ve aquí, ¿vale? Todavía, pero ahí está la nebulosa de la cabeza de caballo. Estos son 135 milímetros, esto es muy poca amplificación, ¿vale? Entonces hay gente, ¿vale?, que ya coge, ¿vale?, un telescopio, ¿de acuerdo? Y miramos aquí y parece una cabeza de caballo ya, yo no sé si lo veis, bueno, se ve mal, está muy lejos, ¿vale? Vamos a verificar un poquito más, ¿vale? Ya sí se ve la cabeza de caballo, ¿vale? Es una nebulosa que en realidad no lo es que precisamente la nebulosa es oscura y está sobre un fondo de una nebulosa que es roja, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, parece un caballo, es evidente, ¿de acuerdo? Vamos a amplificarlo más, ¿vale? Aquí a la izquierda veis el telescopio Euclides, ¿vale? Aquí a la derecha el Hubble. Fijaros lo cerca que está la cabeza y los detalles que tiene esto, Y mirad esta parte de aquí, este cuadradito de aquí, es la amplificación que ha conseguido el James Webb. Es que se le ven las crines al caballo, vamos, yo no sé si lo... Es impresionante la forma de acercarse, la forma y la resolución que tiene esto, ¿vale? Es increíble la parte que está cogiendo de la cabeza de caballo y la parte que estamos viendo aquí. Incluso hay una foto más espectacular aún, sobre cómo amplifica la zona de la cabeza del caballo. Es un prodigio de la técnica y de la tecnología, vamos, el James Webb, ¿vale? Yo estoy encantado con las fotos que mandan alguna vez de la NASA, es que es una cosa muy, muy espectacular. Por tanto, astronomía, acercarse a un objeto que está lejos, y es el concepto que tenemos todos. Pero es el concepto que casi nunca ha estado en la astronomía en la historia. Que es una cosa curiosa, porque el telescopio es una invención de hace poco, ¿vale? Perdón, me ha saltado unas cuantas, aquí, ¿vale? El telescopio tiene 400 años, un poquito más, ¿vale? El tiempo de Galileo es cuando se inventó, y Galileo fue el primero que lo puso mirando a Júpiter y decía, mira, hay una luna en Júpiter. Pero es un invento reciente. ¿Qué pasa? ¿Antes no ha habido astronomía? Pues claro que sí. Astronomía, entre comillas, que lo llamo aquí visual, ¿vale? ¿Y para qué sirve esta astronomía visual? Para lo de verdaderamente útil, El hecho de que haya 5, 6, 7 lunas en Júpiter, la verdad es que a mí no me afecta. A vosotros creo que tampoco. Y es muy interesante científicamente, sí, gracias, pero ¿en qué me afecta a mí cualquier otra cosa de la astronomía? En lo interesante antiguamente que era ver, por ejemplo, el hecho de los solsticios, cuando ocurrían, y los equinoccios, cuando ocurrían. Porque eso te daba las pautas para la siega, la siembra del cultivo, y eso sí eran las cosas de comer. Y eso sí importaba. Y eso era astronomía. Calcular cuándo venía el equinoccio, cuándo faltaba para el equinoccio, porque eso te indicaba cuándo tenías que segar el trigo. Eso es muy importante, ¿vale? Y eso era astronomía. ¿Qué más cosas se podían hacer entonces? ¿Vale? Pues medir el tiempo con la fase lunar, es decir, lo típico, ¿no? ¿Y qué distancia está Córdoba? Pues Córdoba está a 2 lunas, ¿no? Córdoba precisamente a lo mejor estaba más cerca, ¿no? Pues bueno, se medía el tiempo con las fases lunares, por ejemplo. Los planetas que se podían observar eran los que se podían observar a simple vista: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Luego había cosas que no eran periódicas, como algún que otro cometa, meteoros, estrellas fugaces, novas y supernovas, ¿no? ¿Vale? Pero la astronomía visual siempre ha existido, y no en el sentido evidente de acercarse al objeto, porque es que no tenías ojos para acercarte, solamente había, ¿vale?, posibilidad de ver cuándo pasaban las cosas. Por tanto, la astronomía siempre ha tenido más un concepto predictivo en el sentido del tiempo, es decir, qué es lo que va a pasar más adelante, que de acercamiento en el espacio, digamos, para ver las cosas más cerca. ¿De acuerdo? Este ejemplo, pongo un ejemplo de predicción útil entre comillas, ahora explicaremos por qué, ¿no? ¿Vale? Porque los eclipses es un ejemplo de predicción que, ¿vale? Es decir, el eclipse que hemos visto antes de Norteamérica se sabía perfectamente, con mucho tiempo de antelación, por dónde iba a estar el eclipse, pero con una exactitud tremenda, ¿vale? Es decir, que es una predicción que se hace sobre el Sol y la Luna, etcétera. Esta hoja del cielo del mes que hay por aquí es una loa, es una avanzada de lo que es una predicción. Te está diciendo todo lo que va a pasar de aquí a unos cuantos días. Y a la hora exacta, con minutos y hora y minutos. Es decir, la astronomía como predicción, ¿vale?, también se utiliza muchísimo, ¿no? ¿Y por qué es útil saber cuándo es un eclipse? Bueno, pues en el sentido de engañar al que no sabe predecirlo o el que no sabe cuándo vienen, ¿no? Aquí tenemos esto cuenta la leyenda que hubo un eclipse cuando Cristóbal Colón estaba en Jamaica en uno de sus viajes, creo que el cuarto y el último. Bien, se quedaron sin alimento y los indígenas que estaban allí por la ciudad a darle lo suyo. Oye, ¿por qué te vamos a dar los nuestros si son nuestros? Y lo hemos recogido nosotros, ¿no? ¿Vale? Y entonces lo que hizo era un eclipse lunar
lo que hizo fue Cristóbal Colón decirle a los indígenas, pues mira, esta noche mi Dios, que es más importante que el vuestro, va a comerse la luna, ¿vale? Porque no me den los vuestros alimentos, ¿vale? Los indígenas dijeron, sí, claro, lo que tú digas, hombre, si la luna estaba ahí siempre, toda la vida, ¿qué pasó? Que ya por aquel entonces tenía Cristóbal Colón unas cartas de navegación donde aparecía el eclipse, ¿vale? Y él sabía incluso la hora en la que empezaba y la hora en la que terminaba. Es decir, que supo anticiparse, supo predecir aquello bien, le contó la milonga esta a los indígenas y cuando de verdad empezó a oscurecerse la luna, empezó a hacerse roja y se ocultó, los indígenas dijeron, no te doy nada, te doy todo lo que tengo. Y se aprovecharon de los indígenas para llevarse todos los alimentos, ¿no? Bien. Digo útil en ese sentido de engañar al que no sabe predecirlo, es evidente, ¿no? Bien. Curiosamente, la NASA sí sitúa un eclipse. La NASA tiene un catálogo de todos los eclipses que ha habido durante toda la historia. O sea, me parece espectacular también, ¿no? Pero bueno. Y aquí aparece efectivamente que en marzo de 1504 hubo un eclipse lunar en las condiciones que cita la, entre comillas, leyenda, ¿no? ¿Vale? O sea, que parece que es verdad, ¿no? Otro eclipse famoso fue el que se produjo en una batalla que hubo entre los medos y los lidios, perdón, en lo que es actualmente Turquía, ¿no? Supuestamente fue predicho por Tales de Mileto, ¿vale? Y la NASA dice que en este caso no parece que fuera cierto, porque el eclipse llegaría muy tarde en la noche, justo donde históricamente no se sabe si hubo batalla o no, porque ya a esa hora de la noche normalmente dejaban de batallar, iban a su casa, ¿no? Hasta mañana se despedían y volvían a la mañana siguiente. El caso es que efectivamente no, según la NASA, este eclipse, que sí se produjo por la época, bien, tiene su fase de ocultación muy tarde por la noche y llegando ya casi en el horizonte en Turquía, estaría por aquí, ya en la última fase del eclipse, ¿no? ¿Vale? Entonces dudan de que de verdad fuera cierto que fuera predicho, ¿no? Pero bueno, en principio sí están los libros de historia, ¿no? Por tanto tenemos un concepto, ¿vale? De lo que es la astronomía de predicción hacia el futuro y también lo tiene de vista al pasado, pero por otra razón, ¿vale? Porque la luz tarda en llegar a nosotros cierto tiempo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí tengo una fotografía de la constelación del Lobo, bien, y Nu-2 Lupi está a 47,5 años luz, ¿vale? Eso significa que estamos viendo esa estrella, ¿vale? Con la luz que partió de ella hace 47,5 años, ¿vale? Y dirán, ¿por qué ha puesto esto, 46,5? Porque es mi edad. Es decir, hay un catálogo de estrellas, ¿vale? Y a mí me hizo gracia saber, ¿vale? Qué estrella hay por ahí, catalogada ya, ¿vale? Que su luz partió el día que yo nací. Entonces yo la estoy viendo como estaba la estrella, justo ahora en esta época, como estaba cuando yo nací, por ejemplo. Es un juego divertido, bueno, hay que entretenerse con algo, pero, entiendan, es interesante saber que, ¿vale? Puede buscar uno la estrella de cuándo, ¿vale? Uno nació, ¿no? Me hace gracia porque, además, este Nu-2 Lupi es una estrella que por lo visto tiene un par de exoplanetas, ¿vale? Alrededor de ella. Hay uno que dicen que es muy parecido a la Tierra. Y me hace gracia porque me puedo imaginar a alguien mirando hacia acá, ¿vale? Diciendo, oye, pues mira, allá habrá alguno mirándome a mí, ¿vale? Diciendo que tiene 47,5 años luz. Pero el problema es que sus años allí no serán igual que los nuestros, ¿vale? Pero bueno, pero es posible que esté mirando allí también o esté mirando hacia acá, ¿no? Lo mismo con galaxias, que son objetos que están mucho más lejanos, ¿no? ¿Vale? El M101 está a 21 millones de años luz, de cuando los primeros mamíferos intentaban proliferar en la Tierra. O sea, ¿vale? Esto hace mucho tiempo ya. Por tanto, la astronomía también sirve para ir atrás en el pasado. ¿Veis? Sí, conceptos que no estamos habituados. La astronomía se acerca, ¿vale? En el espacio, ¿vale? Pero actúa como predictor en el tiempo y como vista al pasado, ¿no? Bien, vamos a explorar un poco más, ir hacia adelante en el tiempo, ¿vale? A ver cómo podemos ver cómo evolucionan las cosas hacia adelante. Pero mucho hacia adelante, quiero decir, ¿vale? A ver, fijaros que esto es un hecho conocido, ¿no? Las dimensiones espaciales se determinan con 3 numeritos. Yo voy a fijar el origen de coordenadas en aquella esquina de la habitación y voy a suponer que hay 3 ejes que me dicen dónde estoy en cada momento, ¿vale? Con 3 coordenadas. La coordenada, ¿vale? En este caso, la Y te dice lo separado que está de aquella pared, la coordenada X te dice lo separado que está del fondo y la coordenada Z lo separado que está del suelo. Con 3 puntos, ¿vale? Yo sé definir un punto en el espacio. Bien. Y digo abajo, son reversibles. ¿Qué significa? ¿Vale? Que yo puedo avanzar y atrasar, y me estáis viendo y lo hago, ¿vale? En una coordenada, avanzar y atrasar en la otra coordenada, avanzar y atrasar en otra coordenada. Son reversibles. Bien. Pero además, si yo quiero quedar con vosotros algún día en una cena romántica en la Torre Pelli,
¿vale? Yo necesito otra dimensión, aparte de decirte que voy a estar en la Torre Pelli en cierta planta, tengo que decirte a qué hora es la cita. ¿Entendéis, no? Por tanto, me hace falta otro valor para poder quedar. Y el tiempo no es reversible, es decir, yo puedo decirte que voy a quedar dentro de media hora contigo, pero no puedo decirte que voy a quedar contigo hace media hora. Entonces ahí hay una asimetría, ahí hay una curiosa asimetría entre lo que son las dimensiones espaciales y lo que son las dimensiones o la dimensión temporal. Con el tiempo no puede ir hacia adelante y hacia atrás. Yo no puedo decir, pues ahora voy a ir hacia atrás un paso, como he hecho antes con las dimensiones espaciales. No existe eso. Bien. Es lo que se conoce como la flecha del tiempo. Es decir, el tiempo va en una dirección y no va en la otra. ¿Vale? Pero es muy curioso porque las leyes físicas que se estudian se dice que son invariantes en el tiempo. Es decir, las leyes del movimiento de Newton, primera, segunda ley de Newton, tercera ley de Newton, las que se explican a lo mejor en secundaria, son leyes que les importa muy poco que el tiempo vaya hacia atrás o que el tiempo vaya hacia adelante y van a funcionar igual de bien. Es decir, aquí, véanlo, podemos imaginar perfectamente una persona poniendo una pelota en lo alto del plano inclinado y dejando que aquello deslice. No hay ningún problema. Nadie ve eso como algo raro, es algo que podría darse. Si veis esto, tampoco es raro, porque os podéis imaginar que a la izquierda hay alguien pegando una pata a un balón y haciendo que la pelota suba hasta lo alto del plano inclinado. ¿Por qué no? ¿Hay algo que impida eso a nivel de física en absoluto? Es decir, las leyes del movimiento, por ejemplo, muchas más leyes, son invariantes en el tiempo. Es decir, da igual que vaya hacia atrás, vaya hacia adelante, aquello va a funcionar y va a servir de predictor tanto para adelante como para atrás. Funcionan igual de bien hacia adelante que hacia atrás, ¿no? ¿Vale? Entonces, este concepto de fecha del tiempo lo acuñó este personaje de aquí, por ejemplo, además astrónomo, ¿vale? Que decía así, dice, si al seguir su curso encontramos más elementos aleatorios, la flecha está apuntando al futuro. Estos elementos aleatorios ahora matizaré, no me gusta mucho. Bien, si por el contrario el elemento aleatorio disminuye, la flecha apuntará al pasado. Y dice él, con respecto a esto de las leyes físicas, ¿no? Y aquí la única distinción admitida por la física. Y ahora dice, emplearé la expresión flecha del tiempo, que fue el primero que lo dijo, para describir esta propiedad unidireccional del tiempo que no tiene su par en el espacio. Interesante ver cómo lo planteaba, ¿no? Esto del elemento aleatorio, olvídense, no me gusta demasiado, olvidado, ¿vale? Porque no estoy de acuerdo con esa distinción, ¿no? Pero es verdad que parece que sí vemos las cosas en una flecha del tiempo, ¿no? ¿De acuerdo? Y llega el tan esperado momento, tan odiado en nuestros tiempos, que es explicar la segunda ley de la termodinámica. La primera ley es muy conocida, ¿alguien la conoce? La primera ley de la termodinámica, la explican mucho y se dice mucho en casi en cualquier ámbito, que la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Tú coges esa energía de un tipo y la transformas en otra, cinética en potencial en cinética, en fin. ¿Vale? Hay una transformación de energía siempre y siempre es exacta. Si haces bien las cuentas, la energía nunca se pierde, sino que se transforma. Perdón. La segunda ley dice otra cosa, ¿vale? Y ahora vamos a explorar qué dice la segunda ley, ¿no? Un poco de contexto histórico de cuando nace la termodinámica en la historia. Y es que nace justo cuando la maquinaria diseñada por los humanos empieza a tener utilidad práctica, y nos empezamos a plantearnos ya solamente la utilidad práctica, sino su eficiencia, es decir, cuánto de eficiente es una máquina a la que yo alimento con carbón y produzco vapor y consigo que aquello se mueva, ¿vale? Con respecto a la cantidad de carbón que he metido. Cuanto menos carbón le meta, pues mejor. Entonces, cuando empezamos a tener tecnología para tener máquinas, empezamos a plantearnos la cuestión de ¿y cómo de buena es esta máquina transformando la energía en otra cosa? ¿De acuerdo? Bien, todo está contaminado por eso. Es decir, como en la época aquella había, lo único que había, y lo único interesante que había era maquinaria, ¿vale? Pues todos los físicos estaban empecinados en todo verlo como un motor térmico, como calor que fluye de un sitio a otro, etcétera, ¿no? Si cuando uno tiene un martillo en la mano y es lo único que conoce, pues todo te parecen clavos. Y vas dando martillazos por ahí a todo lo que tú crees que es un clavo, ¿no? ¿Vale? Entonces, en aquella época todo el mundo veía máquinas y lo único que había en la cabeza eran máquinas, ¿no? Motores térmicos, etcétera, ¿no? Nuestro personaje ahora es Sadi Carnot, el famoso del ciclo de Carnot, que lo odiábamos, a este hombre también lo odiábamos en la facultad, ¿vale? Porque era incomprensible lo que decía, ¿no? Pero una de las cosas que dijo sí tiene mucho sentido y es interesante. Dice, bueno, él estudió un poco lo que eran precisamente los motores térmicos, ¿no? Y ya vio que había un límite en la eficiencia, es decir, por mucho que quisiéramos, nunca podríamos inventar una máquina suficientemente eficiente, ¿vale? Para tener el 100%, ¿vale? Incluso en un motor ideal, ¿no? Pero bueno, lo importante es la frase que él decía, es imposible convertir todo el calor en movimiento, porque hay un límite en la eficiencia, ¿vale? Pero es muy posible, y en lo que hay entre paréntesis lo digo yo, y muy fácil, convertir todo el movimiento en calor. Y aquí una simetría, ¿eh?
en el tiempo. Ahora veremos qué significa esto. Bien, lo de que es muy posible y muy fácil convertir todo el movimiento en calor, eso es una cosa que experimentamos todos los días. Cojan ustedes un coche y más de una vez, espero, habrán frenado antes de un semáforo. Espero, digo, claro. ¿Vale? La energía que lleva un coche de 1500 kilos a 60 kilómetros por hora para frenarlo en 5 segundos es mucha energía. Vamos, no te pongas delante. Hay que saber frenar eso, ¿Dónde va toda esa energía cinética? ¿Dónde va? Eso no se crea ni se destruye. Me han dicho antes, la primera ley de la termodinámica. Eso no, ni se crea. ¿Dónde va esa energía cinética que arrastra un coche de 1500 kilos a esa velocidad? Aplicamos el pedal del freno, aquello frena y se para. ¿Y se ha perdido toda la energía? No, se ha convertido en ¿qué? En calor. ¿De qué? De los frenos. A nadie se le va a ocurrir tocarlo, ¿verdad? No toquéis los frenos después de un frenazo. No los toquéis porque está muy caliente. Se ha convertido todo el movimiento en 5 segundos se ha convertido en calor. ¿Y ese calor dónde va? Y aquí viene el problema. Ese calor se disipa en el aire. Es decir, cada vez que frenamos el coche ante un semáforo, estamos contribuyendo a calentar un pelín la atmósfera. Un poco ya, sí, pero tienen el concepto de calentarlo un poquito. Ese calentar un poquito, aquí es donde viene el problema, ¿vale? El calor como tal, como almacenamiento reservorio de energía, es muy, muy poco eficiente. Es decir, ¿cómo podemos luego sacar esa energía para que vuelva a ser útil? Imposible. ¿Vale? Es decir, el problema de la energía no es transformarla, que se transforma muy fácilmente, sino transformarla en algo útil. Es decir, la cantidad de energía útil que queda después de frenar es muy poca. ¿Por qué? Porque se disipa enseguida al medio ambiente ese calor. ¿Vale? Entonces, claro, dice uno, bueno, pues nada, yo sigo con el coche, ¿no? Y cuando se acabe el depósito de gasolina, después de 58 frenazos, ¿qué hago? Los reno otra vez de gasolina. Claro, pero estás aportando energía al sistema para que pueda seguir frenando y disipando calor y calentando un poquito el medio ambiente. Por el tema de los frenos. ¿Veis por dónde voy, verdad? ¿Vale? Bien. Ese concepto de, según la ley de la termodinámica, Clausius, que también era de la época, un poquito más avanzado, ¿vale? Ya habla de una cosa que a mí me interesa más, ¿vale? Dice, en un proceso espontáneo es importante la palabra, el calor siempre fluye del cuerpo más caliente que se enfría al más frío que se calienta. Esto es evidente cuando uno tiene una sopa en invierno que se enfría enseguida, o cuando tiene el gazpacho en verano que se calienta enseguida. Vaya, hombre. ¿Y eso por qué? Por eso. En un proceso espontáneo nunca pasa. En lo de espontáneo ahora lo matizaré, ¿no? Nunca pasa lo contrario. No vemos de repente que en verano la cervecita se ponga más fría cada vez que pase más el tiempo al sol. ¿A que no? No pasa eso. Pasa justo lo contrario. Es decir, que del caliente siempre pasa el calor al más frío y al final llega a una especie de equilibrio térmico. Al final está la cerveza a la misma temperatura que el medio ambiente. ¿Me seguís, no? Bien. Pero eso sí es una flecha del tiempo. Ahí sí te está diciendo las cosas como pasan desde un tiempo determinado hasta el siguiente tiempo que tengas. Las cosas van en una dirección y no van en otra dirección. Cuidado con lo de espontáneo. Es decir, espontáneo significa en este caso un sistema aislado en el que tú no le metes energía. Todo el mundo tiene un frigorífico en su casa y eso enfría. ¿De acuerdo? No hay problema. Pero no es un proceso espontáneo que pase por sí solo. Le está aportando energía para poder separar, ¿vale?, el medio ambiente de lo que es el frigorífico del exterior. ¿Vale? Esa palabra espontáneo es lo importante aquí, ¿no? Si dejamos las cosas que surjan solas, ¿vale?, lo que se consigue es equilibrio térmico, no que haya separación, ¿vale?, entre las temperaturas, ¿no? Hay otras formulaciones alternativas que me parecen muy interesantes. Cuando liberamos un gas confinado, siempre se expande el gas, no se le une y se queda el gas en un sitio. Si tú lo dejas expandirse, se expande, ocupando todo el volumen del contenedor que tenga, ¿no? También, dos gases que estén distintos y que se puedan mezclar se mezclan y se mezclan al completo, no se separan. Las concentraciones siempre van de las altas a las bajas. Y cuando uno deja caer una gotita de tinta en un vaso de agua, la tinta al final llena el vaso entero. No ocurre espontáneamente que de repente se reúnan todas las moléculas de la tinta plop, y formen una gotita que sale del vaso. Eso no va a ocurrir. ¿Por qué hay una fecha del tiempo? ¿Qué es lo que hace que esto ocurra? ¿De acuerdo? En esta formulación, lo que dijo ya Clausius, ya aparece aquí la palabra entropía, es que en todo proceso espontáneo, de nuevo, esto es importante que sea espontáneo, en un sistema aislado que no tenga aporte de energía del exterior, ¿vale?, la entropía siempre aumenta, pero no definió lo que era la entropía. Se inventó una palabra, la dijo ahí, y ha quedado para escarnio de los estudiantes de después. ¿Vale? Bien. En esta parte de aquí, en la parte de la termodinámica, no se entendía muy bien lo que era esto y lo que era una teoría más bien descriptiva de lo que pasaba. Es decir, aquí pasan cosas y siempre pasan lo mismo. Y la gente decía, pues vale, pero era descriptivo, nadie te explicaba el porqué de las cosas.
Cuando ya avanzamos a la teoría o la formulación atomista, es decir, a una teoría en la que ya se sabía que la materia estaba compuesta por átomos, moléculas, etcétera, ya se empieza a entender el por qué existen este tipo de fenómenos. ¿De acuerdo? La teoría cinética de los gases del calor es simplemente aplicando razonamientos estadísticos, te dicen cómo se va a comportar un gas en expansión, cómo se va a comportar las moléculas de la gota de tinta en el vaso de agua, etcétera, ¿no? Bien. Y aquí un concepto que ya definimos bien, y dice que la entropía se define como el número de configuraciones distinguibles del sistema, aumentando este número siempre. El casi es mío también. ¿Vale? Esta definición es igual de horrible que la anterior. O sea, no nos dice nada, ¿verdad? Aquí difiero yo. Esto sí lo vamos a poder entender muy, muy fácil. Esto de las configuraciones distinguibles posibles, eso sí lo vamos a poder entender muy fácil cualquiera de nosotros. Y es muy sencillo de entender. ¿De acuerdo? A ver, un experimento. Supongamos que tenemos un gas encerrado en la mitad de un contenedor. Aquí las tenéis, todas las moléculas, ¿vale? En cuanto yo abra esa puerta que está roja en medio, esas moléculas de gas se van a intentar expandir al resto del gas. En un momento dado podrán pasar a la otra mitad, digo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué pasa si tengo solamente una molécula? La veis aquí, que está más aislada que la mar, ¿no? Una sola molécula. ¿Cuántos estados posibles tiene esta molécula? Pues tiene solamente dos. Muy fácil de entender. O está a la izquierda o está a la derecha. ¿Vale? Y en un momento dado, una vez que yo deje el sistema, ¿vale?, que evolucione solo, será igualmente probable encontrarlo a la izquierda que a la derecha, porque solamente hay dos estados. ¿Vale? Dos configuraciones, esto es lo que yo llamo configuraciones. No hay problema. Es un ejemplo muy tonto, una sola molécula, dos posibles estados, distinguibles perfectamente, izquierda y derecha. O está a la izquierda o está a la derecha. Tengo dos moléculas. Aquí ya hay cuatro posibilidades. ¿Qué cuatro posibilidades son? ¿Vale? Bueno, yo cojo dos moléculas y le voy a poner nombre a cada una de ellas. Una va a ser la molécula A, la otra va a ser la molécula B. Le pongo una etiqueta y dejo correr al sistema. A ver dónde caen. ¿Vale? Y aquí hay cuatro posibilidades. Igual que antes había dos, por ahí cuatro. ¿Por qué? Porque primera posibilidad, ¿vale?, que la molécula A esté a la izquierda y la B también. ¿Vale? Luego que esté la A y la B en la derecha. Luego la A en la izquierda, la B en la derecha, la B en la izquierda, la A en la derecha. ¿Veis las cuatro? Claro. Bien. Pero digo ahora que solamente tres de ellas son distinguibles. ¿Vale? Claro. Porque fijaros, aquí están las cuatro distinguibles. Perdón, eso sí, tres quedan tres son distinguibles en el sentido de que hay dos de ellas que en realidad parecen la misma. A ver si me explico, esto es muy fácil de entender. La molécula A y B, estando a la izquierda y a la derecha una, o a la derecha y a la izquierda la otra, esos son dos configuraciones que yo no puedo distinguir. ¿En qué sentido? Yo podría colocar una etiqueta a la molécula, hombre, pues sí, con algún esfuerzo o pintándola de alguna forma, vale, sí. ¿Vale? Pero en un momento dado, cuando tengo dos moléculas es fácil de hacer. Pero los gases no están compuestos por dos moléculas, están compuestos por muchísimas moléculas. Ya no puedo etiquetar ninguna, imposible. ¿Vale? Por tanto, que estén izquierda-derecha, derecha-izquierda, cuando uno lo ve en el gráfico que he puesto antes, da igual qué molécula sea. En realidad es la misma configuración. Hay una molécula en un lado y otra en el otro, pero me da igual que sea la AB o la BA. ¿Bien? Pero claro, es más probable que ocurra eso que se apiñen las dos moléculas a un lado o a otro. ¿Me seguís? Bien. Con 4 moléculas la cosa se empieza a disparar, un pelín, con 4 moléculas. Fijaros, aquí he puesto 16 posibles configuraciones. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cada molécula de las 4 puede estar a la izquierda o a la derecha. Esos son 16 en total. ¿Vale? Hay que contar solamente, lo contamos, ¿vale? Bien, que estén todas a la izquierda, solamente hay una posibilidad, que estén todas a la izquierda. Que estén todas a la derecha, solamente hay una posibilidad, una de 16. ¿Vale? Pero que haya 3 a la izquierda y una a la derecha hay 4 posibilidades. Vemos las 4, ¿no? Bien, sí. La molécula A, B y C en un lado y la D en la derecha. Pero la D es muy distinguible de la molécula A. Si yo cambio la A por la D, yo tengo otra. Si cambio la B por la D, yo tengo otra. Si cambio la C por la D, yo tengo la cuarta. Ya son 4. 4 que son indistinguibles, es decir, es mucho más probable encontrarse 4 veces más, de hecho, esta configuración que esta de aquí, porque son indistinguibles, porque las moléculas son indistinguibles. Yo no puedo, ¿vale?, etiquetar moléculas, ¿vale?, en un experimento, no es posible, ¿no? Pero curiosamente, 2 a la izquierda y 2 a la derecha es la configuración más probable, porque hay 6 posibilidades de las 16 que tenemos en total. ¿Vale? Aquí me he puesto a contarlas todas. Esto es para mostrarlo y decir que lo he hecho. Nadie se va a poner aquí a... Pero está bien hecho, ¿eh? ¿Vale? Ahí están las 16 posibilidades. La primera de toda la izquierda es esta de aquí, toda la derecha aquí, ¿vale? Una a la izquierda y 3 a la derecha, hay 4 posibilidades, y las 6 que hay, en las que hay 2 a la derecha
y 2 a la izquierda. Ahora vamos a dar libertad un poco al número de moléculas. ¿Vale? En vez de eso solamente 4, ¿vale? Vamos a decirle que tengan más. Es que 4 moléculas son muy pocas, ¿eh? Pero muy pocas, ¿eh? ¿Vale? Y empezamos a tener, esto es seguir contando, pero de la misma forma que hemos hecho, ¿eh? Vamos a seguir contando. Y empieza a aparecer este tipo de gráficos, ¿no? Es decir, cuando tenemos 4, 6, 8, 10 moléculas, empieza a recogerse todo un poquito hacia el centro. No sé si lo veis. ¿El centro qué significa? El centro es la parte en la que es más probable que ocurran las cosas, ¿vale? Porque están muchas más posibilidades combinando todas las moléculas entre sí. Esa parte es la más probable, la parte del centro, ¿eh? ¿Vale? Y es la parte en la que se reparte de forma equitativa, más o menos siempre, ¿vale? Las moléculas a la izquierda y a la derecha del contenedor. Bien, pero eso se va acercando, se va estrechando. Vamos a subir el número de moléculas, ¿eh? ¿Vale? 20 moléculas, 50 moléculas, 100 moléculas y 150 moléculas, ¿eh? Cuidado que esto ya empieza a ser un número de configuraciones brutal. ¿Esto qué es? Esto es un 1 seguido de 44 ceros. ¿Ven ese número? Pongan un 1 y escriban 44 ceros detrás. Bueno, espérate, así. ¿Vale? Claro, un 1, 44 ceros detrás, eso es un número muy gordo. Y ese es el número de configuraciones posibles en el equilibrio central para 150 moléculas. 150, ¿eh? ¿Cuántas moléculas hay en un contenedor de gas de los que macroscópicamente tenemos nosotros? Del orden de 10 elevado a 23, número de Avogadro. Esto es ya para nota, ¿no? Pero son muchísimas. ¿Cómo sería este gráfico con 10 elevado, con n igual a 10 elevado a 23? ¿Cómo es? Pues es una campana súper estrecha y súper alta. Muy probable que ocurra todo ahí y nada probable que ocurra a los extremos. Muy poco probable en el sentido de que es casi imposible que pase. Ese casi es interesante. Ese es el casi que yo os comentaba antes. ¿Veis por dónde voy, no? Es decir, la segunda ley de la termodinámica no es una ley, porque no tiene por qué cumplirse. Pero las probabilidades de que no ocurra son infinitamente pequeñas. Muy pocas. ¿Por qué? Porque lo que nosotros medimos habitualmente de forma macroscópica son configuraciones indistinguibles. Yo mido presión, temperatura, yo puedo medir en un gas ese tipo de parámetros. Pero esos tipos de parámetros es la suma de muchas moléculas haciendo muchas cosas. Yo no puedo distinguir qué molécula es, y de hecho me da igual, para ver la presión que hay en un gas. ¿Veis? Por tanto, desde mi punto de vista macroscópico, microscópico, ¿eh? Por cada molécula puedo hacer lo que quiera, puedo irse a la izquierda, puedo irse a la derecha, pero de forma macroscópica hay una tendencia hacia el equilibrio brutal en el sentido de que la campana se estrecha por el centro, ¿no? Entonces lo que tengo es un vídeo que he preparado de una aplicación. Esto es lo bueno que tiene saber programar, ¿vale? Que cuando no estás convencido de algo que estás diciendo te lo puedes demostrar a ti mismo haciendo una simulación, ¿vale? Entonces yo he programado un programita que te permite ver cómo evoluciona un sistema que dejas libre cuando abres la portezuela, ¿vale? Con 100 moléculas, ¿vale? Esto lo he hecho yo con un programita, es muy fácil, ¿eh? ¿Vale? Abro la portezuela y ahora se expande. Y aquí he puesto un contador que te cuenta el número de moléculas que hay a la izquierda y el número de moléculas que hay a la derecha. ¿Veis cómo queda? Fijaros ahora, 50, 52, a un lado y a otro. Son 100 moléculas, son solo 100 moléculas, ¿eh? Y ya se nota que hay un equilibrio, o que llega al sistema un equilibrio en el que se reparten las moléculas más o menos 50 a un lado y 50 al otro, más o menos siempre, claro. A nadie, yo no le impido a ninguna molécula que haga lo que ella quiera, ¿eh? Es decir, si alguna vez a las 100 le da por ponerse todas juntitas a un lado, yo no se lo voy a impedir, porque el programa está diseñado para que tenga una velocidad inicial aleatorias, tenga un sentido, una dirección aleatoria, y yo le da libertad a cada una de ellas que haga lo que quiera. Pero casi nunca pasa, vamos, casi nunca pasa, no, es que es muy difícil, terriblemente difícil que pasa que se reúna todas a un lado. Por eso la expansión de los gases ideales funciona así. Y de repente nos vemos que todo el gas de la habitación se vaya a una esquina y nos ahoga a todos. No, eso no va a pasar nunca. O casi nunca, claro. Porque le hemos dado libertad a las moléculas para hacer lo que quieran, ¿eh? Con 1000 moléculas ni os cuento, ya es dificilísimo que pase nada de eso. Vamos, yo he hecho esto con 10 moléculas, con 10 solo, ¿eh? Y me he tirado un rato allí mirando y aquello nunca estaba. Una vez que yo abría la portezuela, nunca ha estado en la situación de 10 en un lado y 0 en otra. No. Como máximo he visto un 1,9 con 10 moléculas. Pero si son 10 elevado a 23, ¿qué probabilidades hay de que pasen esas cosas? Entonces, el sentido de la flecha del tiempo, el sentido de la entropía, es el de ver hacia lo que es más probable que pase. Es una cuestión de probabilidad. Lo más probable es lo que va a pasar. Lo más improbable, pues no va a pasar nunca. Aunque dejemos eso tiempo y tiempo y tiempo. ¿Vale? Y por eso hay una flecha del tiempo.
por una cuestión de mero sentido común. Las cosas pasan hacia el estado que es más probable que esté. Bien, como en 1000 moléculas lo mismo. Ahora abro la portezuela, se deja libertad al gas para que vaya hasta allí. De hecho, un estado transitorio, se dice mucho en física, en el que van las cosas hacia un lado, suben, después bajan, pero se amortigua y al final todo queda en la asíntota, en el momento de equilibrio en el que se ve aquí, en el que tenemos 500 y 500 más o menos casi siempre. Hay fluctuaciones, claro que hay fluctuaciones, nadie lo puede negar, pero van a ser las menos posibles, ¿no? Y cuanto más sube el número de moléculas, que estos son 10.000 ya, esto ya es un mareo. Pero no me digan que no se queda uno pillado así mirando esto. A mí me encanta, ¿no? Yo me he quedado eso un rato mirándola. Vale, pero bueno, mirando el contador, 4.900, 5.000, van haciendo una especie de hasta que llega al equilibrio y más o menos quedan siempre 5.000 a un lado, 5.000 al otro. No es ninguna demostración, pero es una simulación que a mí me hace mucha gracia. Ya me he convencido de que está bien, claro. De que eso no va a pasar nunca. ¿Se imaginan que de repente de la casualidad de que las 10.000 se reúnen en una mitad? Es muy difícil que pase, pero no imposible. Bien. ¿Y esto dónde nos lleva? El tema de la entropía nos lleva a lo siguiente. Este experimento que he hecho yo con las moléculas que van de un lado a otro en una expansión del gas, quiero hacerlo también con una cosa que se llama lo del equilibrio térmico que he explicado antes. Es decir, pones una molécula más caliente, pones una molécula más fría. Eso a nivel de simulación significa que las moléculas calientes van más rápido de media que las moléculas frías, ¿vale? Que van más lentas. Si permites que interactúen entre ellas, al final, por el mismo principio que hemos dicho de que se favorece el estado más probable, va a acabar en una cosa que se llama el equilibrio térmico, es decir, que todas van a acabar a la misma temperatura. Ni muy caliente ni muy frías. ¿De acuerdo? Y eso es lo que ocurre siempre porque es lo más probable. Vamos a estirar esto un poco, vamos a ir hacia adelante, vamos a ver lo que es la evolución estelar y cómo se aplica la entropía a esto de la evolución estelar. ¿Vale? Perdón. Muy fácilmente y muy sencillo, todas las estrellas tienen más o menos, no todas, claro, pero bueno, esta estructura. Tienen un núcleo interno relativamente más denso que el exterior, donde se producen reacciones de fusión. ¿Vale? Ahora las explicaremos un poquito. Esas reacciones de fusión dan lugar a una radiación térmica que va hacia afuera. ¿De acuerdo? El resto de la estrella es una zona de convección, una zona convectiva, esto de aquí, que rodea el núcleo, donde se dan fenómenos de transporte de calor. ¿Vale? La convección, como cuando uno hierve el agua, ¿vale? Empiezan a producirse zonas de convección donde el calor se transporta de las capas internas a las capas externas. ¿Bien? Vale. Aquí hay un equilibrio siempre. ¿Vale? Si os dais cuenta, una masa grande de hidrógeno que está flotando en el espacio se mantiene estable porque hay un equilibrio entre dos fuerzas. La fuerza que intenta aplastar todo eso en un solo punto, que es la gravedad, y la fuerza que intenta irradiar eso hacia afuera, que es la fusión de hidrógeno que se produce en el núcleo. Bien, más tarde o más temprano se llega a un equilibrio y parece que el Sol o la estrella está quieto y no se mueve. Ya se mueve un montón, pero ¿vale? Hay un equilibrio entre las dos fuerzas, ¿de acuerdo? Aquí les presento al hidrógeno, un modesto elemento químico, ¿verdad? Que tiene un protón solo en el núcleo y un electrón. Normalmente si junta hidrógeno con más hidrógeno, se juntan de dos en dos, formando lo que es, ¿vale? Aquí, estos son los dos electrones, ¿vale? Un enlace covalente donde comparten los dos electrones entre los dos y estamos más contentos que si están solos. Esto es así, vamos. Lo demás contento me lo he inventado yo, pero quiero decir que tienen apetencia los hidrógenos para compartir electrones unos con otros, ¿vale? Eso sí, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué pasa cuando empiezas a apretar mucho el hidrógeno entre sí? Cuando empieza a haber mucha gravedad porque hay mucha masa concentrada en un solo sitio, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues lo que se produce es la separación de los electrones por un lado y los núcleos por otro, ¿vale? Y se produce lo que es el cuarto estado de la materia, dicen, que es el plasma, ¿vale? Plasma significa simplemente electrones por un lado, se separan de los núcleos y los núcleos quedan en la forma de plasma, ¿no? Y eso está así bien y estable. A ver, me explico, ¿vale? La ley de la electrostática te dice que dos cargas del mismo signo se repelen. Entonces, si tú intentas juntar un núcleo bueno, esto es un núcleo de deuterio en realidad, un isótopo de hidrógeno, da igual. Un núcleo de hidrógeno con otro núcleo de hidrógeno, como tienen cargas positivas, los dos protones que hay dentro van a salir repelidos, ¿vale? No van a juntarse, ¿de acuerdo? Pero depende. Sigue metiendo presión, sigue empujando, ¿vale? Llega un momento en el que se vence esa repulsión electrostática y lo que se produce es la fusión de dos núcleos de hidrógeno, ¿vale? La fuerza de empujar, pues todo se consigue, ¿no? ¿Vale?
Y aquí está la cadena protón-protón, está muy bien explicada en este gráfico, a mí me encanta, ¿vale? Donde se ven las fases que, ¿vale?, se producen para conseguir fusionar, ¿vale?, 4 núcleos de hidrógeno en uno de helio, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues por aquí tenemos que un protón y otro protón juntan en un átomo de deuterio, ¿vale?, que es un isótopo del hidrógeno con un neutrón y un protón, ¿no? ¿Vale? Por la ley de conservación de la carga, tiene que salir un positrón, otra carga positiva. Y esta carga del positrón es la antipartícula del electrón, ¿no? Más tarde, más temprano, de hecho muy temprano, se encuentra con un electrón, las antipartículas se destruyen y se produce 2 fotones que aparecen por aquí. Los fotones son lo interesante de la fusión, en el sentido de que es el producto, ¿vale?, que permite que el Sol termine irradiando esos fotones fuera y nos llegue a nosotros y nos mantenga calentitos. Bastante importante estos fotones, claro. Bien. Luego el deuterio se vuelve a fusionar con otro protón y da helio 3, es decir, ¿vale?, uno de ellos, y aquí sale otro fotón, ¿eh? Magnífico. Cuanto más fotones mejor para nosotros porque nos calienta, ¿vale? Y luego un núcleo de helio 3 con otro núcleo de helio 3 forma helio 4 ya, ¿vale? Y los 2 protones que salen por aquí, ¿no? En neto, si uno hace las cuentecillas bien, salen 4 núcleos de hidrógeno, forman uno de helio. ¿De acuerdo? Y aparte de eso, fotones, energía, que sale de la estrella. ¿Vale? Esto es importante. 4, ¿vale?, de hidrógeno en uno de helio y energía para nosotros. Todavía he leído en algunos sitios que en la idea de la fusión se produce entre 2 átomos de hidrógeno y da 2 átomos de hidrógeno, ¿vale?, en uno de helio. Y yo me acuerdo que yo alguna vez hice las cuentas más pequeños y decía, bueno, pues no sabes las cuentas, perdón, ¿vale? Es porque aquí hay 4 nucleones, es decir, aquí hay masa para 4 núcleos, hay 2 protones y 2 neutrones. ¿Cómo van a ser solamente 2 átomos de hidrógeno? No, tiene que ser 4 átomos de hidrógeno para dar uno de helio, ¿no? Pues bueno, aquí lo importante es lo siguiente. Sale energía del sistema que permite que nosotros podamos frenar los coches y calentar el medio ambiente. ¿Vale? Un poquito. Bien, pero el hidrógeno de la estrella se va acabando, se agota. ¿Veis por dónde voy, no? Bien. El hecho de que la estrella, no solamente el Sol, se comporte de esta forma, ¿vale?, dio lugar a este tipo de diagrama que ya hemos explicado en otros ciclos del mes, en otras charlas técnicas, incluso, ¿verdad?, que el diagrama de Hertz-Russell, el que te dice la relación que existe entre lo caliente que está la superficie de una estrella y su magnitud, ¿de acuerdo?, su brillo, digamos, ¿no? ¿Vale? Esta secuencia principal que está aquí en gris es la zona de, voy a decirlo quemar, pero en realidad no se quema nada porque no hay oxígeno, de quema de hidrógeno que hemos explicado hace un poquito. Es decir, una estrella nace con una determinada cantidad de masa, se sitúa en la secuencia principal y ahí se tira mucho tiempo. Eso de tirarse mucho tiempo es interesante porque realmente esa cadena protón-protón que hemos explicado antes tiene un ritmo que no es muy rápido, es decir, no hay una explosión gigantesca de hidrógeno de todo lo que contiene el Sol, ¿no?, sino que va a un ritmo muy despacito que permite que la estrella durante miles de millones de años vaya quemando ese hidrógeno poquito a poco. Quemándolo, ya os digo, ¿vale?, entre comillas, ¿no? Bien. Por tanto, las estrellas se sitúan en la secuencia principal, como el Sol que está ahora mismo por aquí, ¿verdad?, ¿vale?, quemando hidrógeno tranquilamente, pero gastándolo. Se gasta el hidrógeno y llega un momento en que no queda hidrógeno, ¿no? ¿Vale? Dependiendo de la masa inicial de la estrella, es importante, habrá estrellas que se sitúan en esta parte de aquí, ¿vale?, y estrellas que se sitúan en esta parte de aquí. Dependiendo de la masa serán menos calientes o más calientes. Y eso le da el color a la estrella. ¿Vale? Y es interesante porque es verdad que hay estrellas que son de distinto color. La imagen que vimos antes de Orión, había claramente, ¿vale?, estrellas que eran rojas y otras estrellas que eran más azules. ¿Vale? Y eso lo da la masa inicial y en el punto en el que esté de la secuencia principal o de todo el diagrama de HF que tenemos aquí, ¿verdad? De hecho, la clasificación espectral se vio como una letra que era O, B, A, F, G, K, M, pasando del más brillante y caliente al menos brillante y más frío. ¿De acuerdo? De hecho, una regla mnemotécnica, había, ¿vale?, que para acordarse de cuál era el orden, pues se tenía esta frase, ¿no? Oh, be a fine girl, kiss me. ¿Vale? Que claro, visto desde el punto de vista actual, pues es terriblemente machista, ¿vale? Y la han cambiado por Our Bright Astronomers. Nuestros brillantes astrónomos frecuentemente crean mnemónicos o reglas mnemotécnicas alucinantes, ¿no? ¿Vale? Está mucho más larga, ¿no? Pero bueno, lo interesante es saber, ¿vale?, en qué orden, ¿vale?, ordenamos las estrellas en su clasificación espectral para saber cuáles son las más calientes y cuáles son las más frías, ¿no? Pero independientemente de cuáles sean más calientes o más frías, están en la secuencia principal todavía y están quemando hidrógeno a un ritmo constante, poquito a poco, ¿vale? Bien,
¿Qué es lo que pasa cuando empieza a acabarse el hidrógeno? Porque más tarde o más temprano se acaba. Porque las estrellas empiezan a separarse de la secuencia principal y se escapan de ella, van hacia otro sitio. ¿Vale? Entonces, si son de una masa solar o menos, empiezan a separarse y crean unas gigantes rojas, por aquí se ve. Si son como el Sol, hace una especie de fluctuación, pero al final terminan siendo gigantes rojas también. Si son de la parte de la izquierda del espectro, de las O, las B, etcétera, empiezan como supergigantes azules y después llegan a supergigantes rojas. En fin, hay toda una evolución estelar por culpa de que el hidrógeno se acaba. ¿Vale? A ver, vamos a explicar esto un poquito más para que se entienda, es muy fácil. Cuando tenemos una masa similar al Sol, ¿vale? Se inicia cuando se agota el hidrógeno una fase de gigantes rojas, que significa simplemente, ¿vale?, que el helio, que es más pesado que el hidrógeno, se almacena en el núcleo, se empieza a almacenar en el núcleo, y ahí se queda siendo inerte en el sentido de que no es capaz de fusionarse el helio consigo mismo. Entonces hay una zona del núcleo en el que se empieza a acumular el helio, no se quema el helio, pero tampoco emite radiación. Y al no emitir radiación, ¿vale?, se va creando ahí una especie de núcleo duro de helio muy compactado que no emite radiación y una cáscara alrededor de ese núcleo de helio en el que sí hay fusión por hidrógeno. Pero claro, la densidad de energía se va diluyendo, va cada vez más alta y eso produce que se separen las capas más externas de la atmósfera solar, se van desgajando del núcleo, se van separando. Bien, en este caso, fijaros, aquí una representación de cómo sería el Sol en esta fase ya de agotamiento del hidrógeno. Ya hemos dicho que se va a acabar, ¿eh? Y por tanto el Sol se va a convertir en una gigante roja porque las capas más altas de la atmósfera se van a separar de ese núcleo duro de hidrógeno, de helio inerte que hay en el centro, ¿no? Fijaros lo grande que va a quedar, ¿eh? Así sería el Sol como es ahora, ¿vale? Y el Sol como será, ¿vale?, más adelante cuando se expanda. Y esto va a ocurrir. Dentro de mucho, sí, 4.000 millones de años, ¿vale? Pero va a ocurrir. Estamos dándole para adelante al tiempo, recuerden. ¿Qué es lo que pasa al final? ¿Vale? Pues al final, cuando tenemos masa similar al Sol, se acumula tanto helio en el núcleo, que ocurre otra reacción, otra cadena de estas de fusión nuclear, ¿vale?, en la que se combinan tres núcleos de helio para convertirse en uno de carbono. Empieza a quedarse carbono en el interior, ¿vale? Pero ahora el núcleo se contrae mucho más y las capas ya escapan, las capas más externas de la atmósfera se escapan y forman lo que se conoce como las nebulosas planetarias. Perdón, esas que hemos enseñado hoy también un poquito, ¿vale?, con el cielo del mes. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué es lo que ocurre con la estrella una vez que ya incluso agota también el helio y ya todo es carbono? ¿De acuerdo? Porque se convierte en una nana blanca. ¿Vale? Es decir, tenemos un núcleo de carbono muy duro, muy denso, pero que no es lo suficientemente denso como para que aquello se pueda fusionar más. Y por tanto queda, ¿vale?, sin producir radiación, bien, y solamente aguantándose por propia degeneración electrónica. Es decir, todo está tan apretado que ya no puede apretarse más y queda, ¿vale?, sin poder moverse, ¿no? En este caso la estrella ya no emite radiación propia, sino que lo que va haciendo es liberando al exterior, ¿vale?, energía térmica, pero no genera energía por sí misma. Esto es la muerte de la estrella. Porque poco a poco va liberando la energía que tiene ya almacenada de lo que caliente que estaba en principio y cada vez evoluciona más y más calentando el entorno muy poquito a poco, ¿vale? Pero termina muriendo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si la masa es mucho menor que la del Sol? Bueno, pues en este caso, ¿vale?, es una enana roja. Estas enanas rojas van muy lentamente consumiendo el hidrógeno porque no tiene mucha presión, ¿vale? Tarda mucho más en apagarse, pero terminan apagándose. Bien, y en este caso ni siquiera tienen masa suficiente como para crear un núcleo compacto de helio. Es decir, que el helio de encima, ¿vale?, está participando de la zona convectiva, no pasa la fase de gigantes rojas y al final se apagan como enanas blancas de un núcleo de helio, ni siquiera llegan a carbono, ¿vale?, y terminan como en el medio interestelar, como helio cristalizado ahí, de una forma totalmente inerte y sin producir nada de energía. Me vais siguiendo, ¿no? Es decir, las cosas se acaban. Si la masa es mucho más rápida del Sol, las cosas se complican bastante. ¿Por qué? Porque hay suficiente fuerza de gravedad como para comprimir aún más el núcleo de carbono y cada vez se forman más capas internas, ¿vale?, con átomos cada vez más pesados, núcleos cada vez más pesados. Entonces del helio se pasa al carbono, del carbono al neón, del neón al oxígeno, del oxígeno al silicio y del silicio al hierro y se forma una especie de capas, ¿no? ¿Vale? Esta es la fase en la que tenemos supergigantes azules y rojas porque las capas exteriores están desarboladas, están sin capacidad de quedarse pegadas al núcleo, ¿no? Bien, y ahora viene el gráfico que yo creo que es más interesante de toda la presentación. Es más feo que la más, pero yo creo que es el más interesante. ¿Vale? ¿Por qué?
Esto es lo que se le presenta aquí, es la energía de enlace por nucleón, es decir, por protones y neutrones que hay en el núcleo. Pero es fácil de entender si lo vemos de esta forma, ¿eh? Bien, si yo consigo hidrógeno, fusionarlo en deuterio, que está aquí, esta diferencia que hay aquí es la energía que obtengo al fusionarlo, ¿vale? Es un salto bastante grande que yo aprovecho para calentarme, ¿vale? Cuando el sol incide en mí, los rayos del sol. Aquí hay una diferencia de energía que se traduce, repito, en radiación al exterior. Si consigo fusionar, ¿vale?, hidrógeno con helio en tritio, que es el H3 que hay por aquí, también consigo un salto de energía y consigo energía. Siempre que escale posiciones hacia arriba, consigo energía. Y este gráfico explica muchas cosas, porque explica que por fusión conseguimos energía, y mucha. Pero es que también, fijaros en la parte derecha del gráfico, tenemos el uranio, que por fisión, en este caso, dividiendo el átomo de uranio en átomos menos pesados, también se consigue dar un saltito, aunque sea menos, pero hacia arriba. Es decir, que se consigue, hasta cierto punto, energía por fisión y energía por fusión. Esto lo explica casi todo en la vida, vamos. ¿Vale? La energía por fisión es la que se da a las centrales nucleares, ¿vale?, donde se fisionan átomos de uranio para conseguir átomos de otros compuestos, normalmente radioactivos, en fin, porque están por esta zona, son isótopos un poco extraños, radioactivos, ya os digo, ¿vale? Pero se consigue un salto en esta gráfica, ¿eh? Esto lo explica mucho. ¿Qué le pasa al hielo en este caso? El hielo está en la cúspide. Es decir, si por lo que sea pudiera fusionar hierro, tendría que aportar energía para que se fusionara en vez de que me la suelte, ¿vale? Si yo quiero fisionar ahora el hierro, lo que consigo es lo mismo. Tengo que aportar energía para fisionarlo en vez de que me aporte él a mí cuando lo consiga. ¿Ves la diferencia, no? Por tanto, aquí en callejón sin salida, el hierro termina con la posibilidad de extraer más energía de la estrella. ¿Qué pasa cuando eso ocurre en una estrella? Cuando tiene un núcleo ya grande de hierro en el interior, que por mucho que intente no va a poder fusionarlo, y si lo consigue, da igual, no va a poder dar energía. Que quien gana es la otra componente del equilibrio. La gravedad empieza a empujar todas las capas de la estrella hacia abajo, la empuja hasta comprimida del todo. Y hay una explosión grandísima, una supernova de tipo de colapso gravitatorio que se produce en el interior de la estrella y que hace que las capas más externas de la atmósfera salgan despedidas a gran velocidad, ¿no? Tanto es así que se producen fusión de todos estos elementos y se crean todos estos que hay aquí. Todos los elementos que hay en la parte derecha de la tabla periódica se consiguen fusionar, pero por la explosión última y el último extractor de la estrella. ¿De acuerdo? Aquí lo explico, ¿no? Fusión descontrolada, ¿vale? Y lo que queda es eso que también hemos explicado hoy, que es una remanente de supernova, es decir, una especie de nube que va expandiéndose desde un centro, ¿de acuerdo?, de la estrella, ¿no? ¿Qué es lo que queda en el centro? En el centro puede quedar, dependiendo de la masa, dos cosas. Bien, la compresión que hace la gravedad sobre ese núcleo termina haciendo que se fusionen electrones con protones y se convierte todo en neutrones. Y de repente tenemos una estrella de neutrones. Normalmente, en esta época de la estrella ya lo que se tiene es una velocidad de rotación grandísima debido al colapso que ha habido. Los neutrones están apiñados entre sí. Eso es un material denso. Por cada centímetro cúbico hay un montón de toneladas. Es decir, un material súper exótico además. Esa estrella, al girar rápidamente sobre sí misma, genera lo que es un pulsar por grandes campos electromagnéticos. Bien, y esto es lo que es una estrella de neutrones. Pero, ahora lo veremos, si la masa es mucho mayor todavía, ya ni siquiera la degeneración neutrónica es capaz de aguantar el peso de la estrella y se produce el colapso total. Toda la masa se fusiona en un solo punto, debido al colapso gravitatorio, y en teoría se forma lo que es el agujero negro, ¿no? Bien, es algo tan compacto y tan denso en un punto, con tanta masa, que no permite ni siquiera a la luz escapar de él. De forma que se consigue, ¿vale?, lo que es el agujero negro. Esto es una fotografía de lo que es el exterior, evidentemente, del agujero negro en el centro de M87 y que han sacado con tecnología bastante actual y bastante nueva, ¿eh? Estamos terminando. Muy bien. Un poquito de evolución galáctica porque hay una cosa que trasciende a las estrellas y es que las estrellas se agrupan en galaxias, ¿no? Bien, galaxias hay mucho tipo, las espirales como esta, M88, espirales basadas, una barra en medio, las elípticas y las irregulares, ¿no? La evolución galáctica aún está muy verde, desde mi punto de vista. He estado leyendo, porque yo leí una cosa hace 20 años que ya se ha descartado. He estado leyendo recientemente que en realidad se sabe muy poco de la evolución galáctica como tal. Uno de los grandes motores, por lo visto, son los que se conocen como colisiones entre galaxias. A mí no me gusta hablar de colisiones porque no colisionan realmente, ¿vale? Tienen una densidad de estrellas tan baja que realmente pasan una a través de la otra, pero existe cierta interacción gravitatoria únicamente, ¿no? Entonces se llaman en inglés los mergers, los mezcladores o algo así, los llamamos mezclas aquí, ¿no?
Y parece que es el motor que hace que evolucionen las galaxias de una forma a la otra, o de la otra a la una, cuando colisionan entre ellas. ¿De acuerdo? Pero lo que quiere decir con esto es que las galaxias lo único que contienen son estrellas. Y las estrellas se dividen, ya hemos dicho, en estrellas como el Sol, más pequeñas que el Sol, o mucho más grandes que el Sol, y terminan acabando. Terminan acabando el hidrógeno y produciendo las muertes estelares que hemos visto aquí. Entonces, ¿qué pasa con las enanas blancas? No se ve casi, pero esto es una enana blanca que ha degenerado ya, ha soltado toda la energía térmica y se ha convertido en una enana negra. Termina su vida como un núcleo súper duro de carbono, hasta igualarse, ha soltado toda la energía térmica que tenía almacenada y se queda como igualando el ruido térmico de fondo del universo. Y hay una cosa negra flotando en el espacio que no sirve para nada. Bien, las estrellas de neutrones dejan de girar más tarde o más temprano, cada vez más lentas, ¿vale? Hasta que se debilita del todo el campo magnético, queda un cuerpo súper compacto, pero frío e inerte de nuevo también. No hay nada que aprovechar de él. ¿Lo veis? Es que incluso hasta los agujeros negros, ¿vale?, emiten radiación, la radiación de Hawking por efectos cuánticos justo en el horizonte de sucesos, y van decreciendo su masa hasta evaporarse del todo. Y no queda nada, queda fluido térmico en el universo, equilibrio térmico. ¿Veis dónde llegamos, no? Eso no es una imagen, es una cosa negra que he puesto, una caja negra. El universo en principio parece que se sigue expandiendo hasta el infinito, he puesto ahí, es decir, sigue aquello, sigue expandiéndose. Pero cada vez más frío, cada vez más inerte. Entonces lo que llamo es el equilibrio térmico, ¿vale?, y triunfo final de la entropía. Todo equilibrado térmicamente y no existe nada que podamos hacer. Tenemos un problema, ¿no? Yo recuerdo mucho la charla, en esta parte recuerdo mucho la charla de José Manuel cuando decía el mes pasado: sí, hombre, sí, hay que salir de la estrella nuestra e ir a otra estrella. Vámonos ya. ¿Vale? Hay límites, sí, bueno, lo vamos a pasar mal, sí, pero hay que salir de la estrella porque va a morir. Vayamos a otra estrella. ¿Qué va a pasar con esa estrella? Que se va a morir también. No es por descorazonar, ya nos dejó un poco el cuerpo así cortado José Manuel, porque era difícil ir a otra estrella. Pero es que da igual, es que vamos a ir a otra y se va a acabar también. A ver, daros cuenta, esto es como el que le pilla una tormenta en el bosque y dice uno: ¿qué hago? Me pongo debajo de un árbol, ¿vale? A ver si no me mojo, ¿no? Pero más tarde o más temprano el árbol se empapa entero y al final te cae la lluvia, ¿sí? Y dice: no, pues me muevo a otro árbol, ¿vale?, para que no me moje. Pero más tarde o más temprano, por muy grande que sea el árbol, también se va a terminar mojando. ¿Lo veis, no? ¿Qué podemos hacer con este problema de la entropía? ¿Qué podemos hacer? Ya a partir de aquí, solo especular, ¿vale? Y para especular tenemos a este hombre, ya muerto, ¿vale?, que es uno de los héroes también de este asunto, ¿no? ¿Vale? Alguno lo conocerá porque ya era bastante famoso. ¿Vale? Isaac Asimov tiene un montón, pero un montón, ¿eh? El tío tenía diarrea mental. No sé cuántos libros tiene, creo que 400 libros. Y un montón de relatos cortos y un montón de artículos, etcétera, ¿no? Era un gran divulgador científico. De hecho, estos son los primeros libros que yo leí de divulgación científica. ¿Vale? Algunos se acordará. Es de una edición de hace 40 años. Esto es muy triste para mí, porque me hace ver lo viejo que soy. Pero bueno, ¿vale? Aquí tenemos esta edición del universo de Isaac Asimov, que es un libro de divulgación muy poco actualizado, es verdad. Hay cosas que ya no son así, sí, cierto. Pero el estilo de divulgación que tenéis Isaac Asimov no lo supera nadie. ¿Vale? Es increíble, ¿vale? La forma en la que te cuenta las cosas, ¿vale?, que te hace que te metas hasta el meollo de la situación, ¿no? Bueno, pues Isaac Asimov tiene un librito de cuentos, que además lo he traído por aquí, ¿vale? Cuentos completos, uno es gordo, ¿eh? Y además, de cuando yo me compraba las cosas yo tenía vista, porque yo soy incapaz de leer esto ya, es imposible, ¿verdad? Y son muchas páginas, no sé, tiene 800 páginas, ¿no? Y un cuento de los que hay dentro de esta compilación de cuentos se llama así, se llama La última pregunta, ¿vale? Os voy a contar la historia un poquito, me quedan 2 minutos o 5, no mucho más. En este relato corto, Isaac Asimov plantea la posibilidad, que además me viene muy bien para mi trabajo, ¿vale?, en el que la humanidad ya ha conseguido que la IA piense por sí sola y ya no haya que alimentarla con datos, sino que la inteligencia artificial, ¿vale?, ya empieza a convivir con los humanos de igual a igual. Además, en el sentido no catastrofista del asunto, es decir, no se revela contra nosotros como Terminator y acaba con la raza humana, no, al contrario. La IA está para ayudarnos y resolver nuestros problemas, ¿no? Entonces, una vez que hemos llegado a esa fase de la evolución con la IA, con la inteligencia artificial, la humanidad empieza a preguntarle oye, vamos a resolver los problemas que tenemos, ¿no? Uno de ellos es precisamente el tema de la entropía. Mire usted, ¿qué hacemos con esto de la entropía? Que es que más tarde o más temprano se van a agotar todas las estrellas, ¿vale? Entonces hay una conversación muy chula entre un par de técnicos que están allí con la IA que se llama Multivac,
Esto de Bach era de cuando había válvulas, ¿no? En fin, es que el relato corto es muy antiguo este, ¿no? Pero le preguntan a la IA, le preguntan, oye, ¿cómo puede disminuirse masivamente la cantidad neta de entropía del universo para conseguir que al final no muramos por equilibrio térmico? ¿Cómo podemos conseguirlo? Dice la IA. Datos insuficientes para una respuesta esclarecedora. Entonces, Asimov da para adelante al tiempo y dice, bueno, vamos a seguir evolucionando a ver qué tal, ¿vale? Pasa el tiempo y la IA soluciona otros problemas, por ejemplo, el viaje interestelar. Eso lo soluciona la IA, es un producto que le ofrece a la humanidad para que puedan viajar de estrella a estrella. Y la humanidad se siga expandiendo. Gracias, IA, por esto, ¿vale? Y en uno de los viajes que va con una estrella, una familia, se le une a la mesa y empieza a hablar sobre precisamente eso, el final del universo, al final de las estrellas. Oye, que vamos a otra estrella, sí, vamos a ir a otra estrella, sí, pero esta estrella se terminará acabando. Y los niños de la familia le preguntan, pero papá, ¿eso cómo puede ser? Vamos a acabar todos muertos, en realidad la humanidad va a terminar no existiendo. Vale, y pregúntale a Microbat. Gimió porque estaba llorando ya de agobio. O sea, el niño estaba ya llorando de agobio por saber que la estrella se iba a acabar también, ¿no? Pregúntale cómo volver a encender las estrellas. Y dice la IA, datos insuficientes para la respuesta esclarecedora. No tiene datos para resolver ese problema. Es curioso, pero nunca dice que no pueda resolver, sino que dice que no tiene datos. Vamos a darle tiempo, dice Asimov. Vamos a darle tiempo para adelante, vamos a darle tiempo hacia adelante, ¿no? La humanidad, junto con la IA, ya se expande por toda la galaxia, coloniza toda la galaxia. De hecho, la IA ya es galáctica, ¿vale? Se soluciona el problema de la muerte, por ejemplo, ya los humanos viven para siempre, ¿vale? Es otro de los problemas que ayuda a la IA a resolver. Y un par de técnicos le preguntan, ¿Galáctica ¿es posible revertir la entropía? Porque están agobiados, porque saben que se va a acabar. Y dice la IA, datos insuficientes para una respuesta esclarecedora. No hay datos todavía. ¿Qué hace Asimov? Vamos a darle más rápido al tiempo. Mucho más. Donde ya los seres humanos ya prescinden de sus cuerpos, ya la cosa evoluciona hasta un tema metafísico en el que ya estamos en el hiperespacio. La IA y la humanidad ya son indistinguibles entre sí, ya se fusionan entre ellos, solamente como mentes pensantes que flotan en el universo. Una cosa muy espectacular. Claro, esto es especulación, ¿eh? Totalmente. Esto es un cuento, ¿eh? ¿Vale? Pero andan por ahí la IA y la humanidad dando vueltas por el universo y ya le preguntan, Universal AC, ya es todo el universo, todo el cosmos, ¿cómo puede evitarse que las estrellas mueran? Es que estamos a punto ya está todo a punto de acabarse. Todavía no hay datos suficientes para la respuesta esclarecedora, vaya por Dios, estamos como empezamos. Aún no se sabe lo que va a pasar. Pasa el tiempo, mucho tiempo. Todas las estrellas se agotan su energía. La IA humanidad lo único que hace es dedicarse al último problema, a la última pregunta, lo último que puede hacer, ¿qué es? Intentar resolver el problema de la entropía. De cómo nos vamos a quedar sin energía disponible útil para poder hacer algo más o seguir simplemente pensando. Hasta que por fin la IA humanidad ya entiende, en el último ya resquicio de energía que le quedaba, entiende cómo manipular el espacio y el tiempo, encuentra las respuestas y dijo la IA humanidad, ya fusionada, hágase la luz, y la luz se hizo. Gracias a todos. Esto es especulación, especulación totalmente. Muchas gracias.